¿cómo andan? Estamos acá emprendiendo nuestra clase número 15, ya la última clase por este medio habitual de YouTube, antes de nuestras clases por Zoom el día jueves, les recuerdo 10:30 y 19:30 para los que puedan en esos horarios respectivos. Bueno, ¿qué vamos a decir hoy para tratar de darle una finalización, un redondeo a estas ideas que venimos desarrollando y pensando de Emil Durkheim? A ver, algunos comentarios en relación a la última clase, la clase anterior, a la 14. Algunos alumnos me preguntaban si había hablado antes de la paralaje, simplemente la había nombrado, ¿sí? Recién en la clase 14, en la clase pasada, habíamos desplegado en el pizarrón incluso, ¿sí?, este fenómeno astronómico, ¿sí?, que consta de un fenómeno que finalmente se descubrió que es ilusorio, por el cual se ve que la estrella hace un segundo bucle en una órbita circular, ¿sí?, pero en realidad ese movimiento no lo hace la estrella, sino que lo hace el propio planeta en sus movimientos de rotación y traslación, desvirtúa, ¿sí?, la percepción de los movimientos de otros cuerpos celestes, ¿sí? Eso lo habíamos un poco ya mencionado en la clase pasada, para pensar a modo de metáfora, por supuesto, con ciertas salvedades, para pensar el fenómeno social, ¿sí?, y cómo el sociólogo a la hora de investigar ciertos fenómenos tiene que hacer movimientos, ¿sí?, de ese tipo, por así decir, ¿sí? En lugar de ir directamente, si yo soy un astrónomo y quisiera estudiar el movimiento propio que hace la Tierra, no lo puedo investigar directamente. Tengo que ir al signo exterior, que es la paralaje, ¿sí?, que son los movimientos exteriores que demuestran que hay movimientos en el punto de observación, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, es un movimiento por el cual, es un movimiento de la razón, por el cual yo investigo algo afuera que me demuestra que en realidad el punto de observación es lo que se está moviendo, ¿sí?, en el ejemplo de la paralaje. Pero vayamos a ejemplos sociales, ¿sí?, así ya podemos avanzar y podemos esclarecer algunas dudas. En principio también hice referencia la vez pasada al historicismo. Les aconsejo y les pido que lean también del apunte de Susana de Luque el capitulito 4, que se llama La influencia del historicismo. Antes de Marx y de Weber, que no hace falta que los lean porque no hemos llegado a charlar sobre ellos, pero la influencia del historicismo es fundamental, ¿sí?, para entender a Durkheim y para entender la corriente en sí del historicismo, de la cual ya hicimos algunas menciones la clase pasada, pero con Susana de Luque tienen un buen párrafo bastante claro al respecto, ¿sí? Bueno, dicho eso, recuerdo que una alumna me preguntó, Constanza Romero, me preguntó si algunos fenómenos religiosos pueden ser considerados o pueden tener un tinte de hecho social. Yo dije, no, tinte no. Los hechos religiosos son hechos sociales, no tienen tintes de hechos sociales, ¿sí? No hay niveles, ¿sí? ¿Se es un hecho social o no se es un hecho social? Los hechos religiosos son hechos sociales, ¿sí? Pero a ver, permítanme a ver si puedo esclarecer este punto. No se trata de que, porque a ver, una cosa es el hecho social y otra cosa es la encarnación individual. Repito, una cosa es el hecho social como tal, como objeto sociológico, y otra cosa es la encarnación individual. Ejemplo, a ver, antes de ir a lo religioso, les doy un ejemplo con nuestro ejemplo de cumpleaños. Hemos dicho, ¿sí?, que no los cumpleaños particulares, sino las formas típicas de festejo de los cumpleaños, miren cómo lo describimos, las formas típicas de los cumpleaños, son o pueden constituir un hecho social en términos sociológicos, ¿sí? Es decir, un hecho social con todas las letras, con las letras de Emil Durkheim, ¿sí? Pero no hay que confundir las formas típicas de los cumpleaños con el cumpleaños de un amigo mío, es decir, con la realización de un cumpleaños.
No es lo mismo la realización de un cumpleaños que las formas típicas de los cumpleaños. Otro ejemplo para decirle lo mismo. Si yo quiero saber la nota promedio de la clase, ¿sí? Ustedes saben que ya en una semana les daré en la clase de Zoom las consignas para hacer el trabajo. Ahora les cuento cómo va a ser la forma de evaluación. No se me angustien demasiado, pero ahora les voy a comentar, ¿sí? Cada uno, luego de hacer su elaboración y de mandármelo y que yo lo evalúe, va a tener una nota. ¿Sí? Cada uno de ustedes tendrán una nota particular. Pero supongamos que yo quiero saber la nota de la clase, no la nota de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Qué hago para saber cuál es el promedio de la clase? Tengo que tener todas las notas de cada uno de ustedes, sumarlas y dividirlas por la cantidad de estudiantes que son en total en la clase. Eso me va a dar un promedio. Pongámosle que el promedio sea 7.5. Pero es el promedio. Por ahí no hay ningún alumno que tuvo 7.5. Pero el promedio de la clase es 7.5. ¿Me explico? En este caso, es un caso, espero que sea claro, es un caso en el que la nota de la clase sería como el hecho social que yo quiero averiguar, mientras que la nota de cada uno de ustedes, de los particulares, constituye la encarnación individual, ¿sí? Es decir, como la diferencia entre cumpleaños particulares y las formas típicas de los festejos de los cumpleaños. Es decir, las invariantes de las formas típicas, lo que no varía, lo que tienen en común. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no hay que confundir los hechos sociales con encarnaciones individuales. ¿Sí? El ritual religioso, por ejemplo, para tomar el caso que me comentaba Constanza, de el bautismo, la forma del bautismo, el ritual del bautismo, es un hecho social, por supuesto, claro que sí, con todas las letras, pero la forma del bautismo, no el bautismo de alguien. El bautismo de alguien es una encarnación individual y es como tal un fenómeno mixto, social y psicológico, ¿sí? Pero las formas, ¿sí? La forma del bautismo es un hecho social y se puede estudiar absolutamente separado de los fenómenos psicológicos, ¿sí? Porque no es un fenómeno psicológico, ¿sí? Pero repito, tenemos que poder hacer un movimiento abstracto para pensar el hecho social, como la nota de la clase, que no está en ninguno de los particulares. ¿Me explico? Bien. Perdón, tenía acidez y acabo de tomarme un antiácido, así que estoy con algunos pequeños movimientos estomacales. Bueno, les decía entonces, no hay que confundir el hecho social con la encarnación individual. Los hechos religiosos, por supuesto que son hechos sociales, pero no el rezo de un individuo, no la acción religiosa de una persona o de muchas personas. Eso no es un hecho social, ¿sí? Pero las formas del bautismo, de la misa, por ejemplo, sí son hechos sociales. Las formas, ojo, lo formal, ¿sí? Por eso les daba el ejemplo del promedio, ¿sí? Fíjense que el promedio es una operación abstracta que se hace de las partes para poder representar cierto estado de ánimo del todo, es decir, de la clase, del conjunto, del colectivo, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, hoy los voy a invadir un poco de ejemplos para que tengamos material para pensar y para aclarar dudas pertinentes a esto, la clase de Zoom que tengamos el jueves, ¿sí? Tanto por la mañana como por la noche. Ambas de todas formas se van a grabar, así que van a quedar grabadas, digo ya de antemano, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, tomemos otro ejemplo de hecho social, ¿sí? Si yo les dijera, por ejemplo, la fila que hacemos a la hora de tomar un colectivo, ¿no? Ustedes saben que para tomar un colectivo hay que estar en la parada. Pero si hay gente antes de mi llegada, ¿qué debo hacer? Debo saber identificar la última persona de la fila y pararme en ese lugar. Y respetar cierto orden, ¿sí? Por supuesto que el accionar de los individuos que actúan esa norma no es un hecho social, es una encarnación individual. Pero la forma típica de la fila, la codificación de la fila,
La tipificación de la fila. ¿Por qué digo tipificación? Porque la fila está tipificada en el código contravencional, ¿sí?, de las conductas públicas. Es decir, en el código de transporte está tipificada cómo debe hacerse una fila y de hecho está tan arraigada que nos resulta absolutamente común, ¿sí? Lo hacemos sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando advertimos que es exterior, primero porque es una conducta aprendida, ya cuando nacimos, ¿sí?, aunque hayamos nacido incluso, bueno, nadie debe haber nacido cuando todavía no había colectivos, porque el colectivo ya tiene bastantes años, pero digo, es una conducta aprendida, es decir, es histórica, ¿sí?, es exterior al individuo, ¿sí?, se aprende, uno nace y ya está hecha, ¿sí?, se puede modificar, pero ya está hecha, es exterior. ¿Es coercitiva? Sí, por supuesto. Por supuesto, cuando yo llego, si yo respeto la fila, por supuesto voy a sentir que formo parte de un código, si observo con detenimiento. ¿Es imperativa? Sí, claro. Basta que uno intente colarse, u observe a alguien que intenta colarse, lo sepa o no lo sepa, no, esto no tiene que ver con la intención del sujeto, pero quien actúa como desconociendo la fila, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la gente que está en la fila le va a recordar enérgicamente que hay una fila. Che, no te hagas el vivo, al final de la cola, salvo que sea una persona con alguna discapacidad muy mayor, con dificultades o una embarazada, etc. Si salvo las excepciones contempladas, ¿sí?, en la tipificación. ¿Me explico? Entonces, está tipificada en el código, pero la actuamos. Es decir, la norma como tal es un hecho social, ¿sí? Está escriturada en el código, está objetivada, cristalizada en el código, está escrita. Por supuesto que los individuos se acomodan a esa conducta. ¿Qué quiere decir que se acomodan? Que no siempre la hacen tal cual lo dicta la ley. Por supuesto que hay trampas, que hay formas de que esto no salga tal cual. Pero, ¿qué va a pasar? Van a haber inconvenientes, ¿sí?, como el ejemplo que les daba de la persona que se quiere colar en la fila, ¿sí? Se va a encontrar con una reacción enérgica, ¿sí?, de enojo, ¿sí?, del resto de la fila, de la gente que está en la fila, ¿sí? Bien, me parece que este es un ejemplo bastante claro. Por supuesto que podemos dar dos ejemplos, o tres incluso, bien contundentes de hecho social. Ya habíamos señalado, y si no lo hacemos, si es que no lo hice, de que el hecho social por excelencia, es decir, el hecho social de los hechos sociales, es el lenguaje humano. El lenguaje como creación colectiva, el lenguaje, ¿sí?, y de hecho no hay un lenguaje, hay lenguajes, ¿sí? Están los lenguajes latinos, los lenguajes anglosajones, los lenguajes orientales, ¿sí?, y no son idénticos, no son iguales, no forman parte de un mismo proceso. Por eso no es cierta la corriente del naturalismo, que dice falsamente que todos formamos parte de un único proceso. El lenguaje es la evidencia, por ejemplo, de que no, ¿sí? Por eso la importancia del historicismo. Cada colectivo tiene sus producciones singulares, ¿sí? El bautismo, que es propio del catolicismo, no está en otros medios religiosos donde el catolicismo no está. Tiene mucha preponderancia, acá le respondo un poco a Constanza, tiene mucha preponderancia en el medio laico, Constanza, porque el catolicismo es una religión evangelizadora, es decir, que intenta convencer a los que son católicos y a los que no son católicos también. Es evangelizador. No todas las religiones son evangelizadoras. El judaísmo no es evangelizador, por ejemplo. Por eso el catolicismo históricamente se llevó muy bien con el imperialismo, ¿sí?, con el capitalismo, ¿sí? Por eso vamos a encontrar en los medios, repito, vamos a encontrar en los medios laicos mucha influencia católica, ¿sí? Aunque uno no sea católico, si uno no está bautizado es raro. Bueno, yo no estoy bautizado, por ejemplo, ¿sí? Y es cierto que en algunos lugares, gente que no es católica, qué raro. Bueno, pero es porque el catolicismo se ha hecho como invisible, entre comillas, y en cualquier pueblito del interior está su comisaría, su municipalidad y su iglesia católica,
¿sí? Eso es en su carácter de evangelizador, ¿sí? Pero volviendo al tema entonces, las formas religiosas son singulares, ¿sí? Así como está el bautismo en el catolicismo, en el judaísmo está la circuncisión, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, decíamos que el lenguaje, y hay lenguajes, no un lenguaje, pero el lenguaje como creación formal, es el hecho social de los hechos sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esa primera creación humana fundamental, humana como tal, ¿sí? Que tiene que ver con esta lógica en el que hablamos de hecho social. El lenguaje es un hecho social, es un gran hecho social. Si fíjense cómo a un niño que está criándose, que tiene 2, 3 años, y que se le estimula que hable en un medio habitual, ¿qué es lo que podemos observar con cierta facilidad? Que seguramente la familia estimulará a ese niño o niña o niñe, ¿sí? Para que hable, en el que el infante, cuando quiera referirse a una manzana, por ejemplo, y la señale, uno diga, ¿qué querés? ¿Querés manzana? ¿No? Y le facilite, le agarre el objeto y le señale, esto es manzana, ¿no? Sí. Miren todo ese carácter imperativo, ¿sí? Es decir, se le intenta enseñar al niño que para hacerse entender tiene que hablar, tiene que usar las palabras del habla de la comunidad, tiene que hacerse entender. Y si se resiste, hay que hacer esfuerzos, ¿sí? Si es que no estamos hablando de alguna patología orgánica o alguna patología o trauma de gravedad que impida que hable normalmente, en cuyo caso se recurrirán a otros códigos, como puede ser el código braille, como puede ser el código de sordomudos, etc. Pero son todos hechos sociales también, de colectivos menores, pero hechos sociales, ¿sí? Pero entonces el lenguaje imperativo, coercitivo como pocas cosas, ¿sí? Y exterior, por supuesto que exterior, aunque es una exterioridad que funda una interioridad, funda al sujeto, ni más ni menos. El lenguaje que me viene desde afuera, ¿sí? El niño nace y no nace con el lenguaje lo aprendemos, pero es de una naturaleza tal que el lenguaje se nos mete en las entrañas, por así decirlo, ¿sí? Y nuestra interioridad está hecha de lenguaje, no la interioridad orgánica, la corporeidad, la interioridad psíquica del sujeto, ¿sí? Estamos habitados por el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en un poeta, ¿sí? Un poeta intenta transmitir lo que siente, pero lo que siente lo siente gracias al lenguaje, a partir y gracias al lenguaje, en formas de lenguaje y en formas que el lenguaje acepta como creación lingüística, ¿sí? Entonces miren, les repito, el ejemplo del ejemplo, el hecho social, el lenguaje. Otro ejemplo, por ejemplo, el sistema económico, ¿sí? La moneda, lo que decimos habitualmente, el sistema monetario, ¿sí? Yo quiero ir a comprar cualquier cosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener plata, efectivo, tarjeta de crédito, lo que sea, medios habilitados, ¿sí? Para ir a intercambiar, ¿sí? En un proceso recíproco en el cual los individuos se regulan por ese sistema. Por supuesto, yo puedo ser un ladrón y faltar ese código, pero ¿qué va a pasar? Voy a ser un ladrón y eso está tipificado en tanto que falta a la norma, ¿sí? Se me reprende y se emprenden absolutas conductas imperativas, ¿sí? En el caso de que se persigue a un ladrón para hacerle pagar por su crimen, por su falta, dependiendo de la gravedad de las circunstancias, ¿sí? Entonces, el sistema monetario es un gran hecho social, ¿sí? Ir a comprar lo más elemental a un supermercado con plata es un gran hecho social. Pero repito, no confundan el hecho social con las encarnaciones individuales, ¿sí? Las encarnaciones individuales son las conductas concretas de los individuos en función de las normas. Son fenómenos mixtos, sociológicos y psicológicos. Mientras que la tipificación de las normas, las formas de las normas, es lo puramente social. Si yo quiero investigar el sistema monetario, no
que Juancito o Pepito fue a hacer compras e hizo tal o cual cosa, sino las formas típicas de comercialización, las formas reconocidas, habituadas, legitimadas, ¿sí? He ahí un hecho social. Me explico. Me parece que con estos ejemplos vamos esclareciendo bastante el terreno, ¿verdad? Bien, y una última puntada de Durkheim, y que me parece que es bastante también esclarecedor. Él va a hablar de dos estados diferentes del hecho social. Repito, él va a hablar de dos estados diferentes, estados de materia, dos materializaciones diferentes del hecho social. El hecho social fluido y el hecho social cristalizado. El hecho social fluido y el hecho social cristalizado, ¿sí? ¿Qué es esto? El hecho social fluido es, o son, mejor dicho, si ya hemos dicho que el hecho social son las formas de sentir, pensar y hacer típicas de un medio social, ¿sí? El hecho social fluido son los estados de ánimo colectivos. Los estados de ánimo colectivos, ¿sí? Que están en ebullición permanente, constante, ¿sí? Mientras que las cristalizaciones son construcciones más estables y duraderas que se ha hecho a partir del hecho social fluido. Es decir, todo hecho social cristalizado fue anteriormente, en primer lugar, fluido. No todo hecho social fluido deviene en un hecho social cristalizado. Se cristalizan los hechos sociales más exitosos o que tienen cierta consistencia, ¿sí? Que llega a hacerse firme. Ejemplo de esto, porque sé que hasta acá puede sonar un poco compleja o un poco abstracto esto que estamos diciendo, estos dos conceptos de fluido y cristalizado. Pero, por ejemplo, a ver, pensemos algunos ejemplos. Vieron, que de hecho, si mal no recuerdo, están en el texto. Cuando acudimos a una reunión de consorcio, por ejemplo, creo que es uno de los ejemplos que da Durkheim en el texto, si mal no recuerdo, nos encontramos con que en una reunión de consorcio, en una reunión de un club, como una reunión en el cual hay integrantes que forman parte de un contexto social, por eso digo un club, no un grupo de amigos, ¿sí? Una asociación, un club, ¿sí? Por ejemplo, que se reúnen personas, ¿sí? Que son pertenecientes a ese ámbito y que por motivos comunes tienen estados de ánimos alterados. Imaginemos fácilmente algo que nos podemos representar ahora, un consorcio que hace 2 semanas que no tiene agua, por X problema, no tiene agua. ¿Y cómo va a ser esa reunión de consorcio? Y muy candente porque la gente va a estar muy exasperada, muy desesperada, muy enojada, ¿sí? Ahora, no todos somos iguales, los individuos, no todos somos iguales, en cuyo caso no todos vamos a tener los mismos niveles de enojo, etc. Sin embargo, el estado de ánimo del consorcio, por tomar este ejemplo, o de un club, como decíamos, en su acto de reunirse, se va a mezclar los estados de ánimo. Y los estados de ánimo, esos estados de ánimo, tienen la fuerza porque son sociales, no son individuales. A ver, lo comencé a decir mal, porque así como lo dije suena a que son estados de ánimos que se suman de estados de ánimos individuales, y no es así. Un estado de ánimo grupal no adviene por sumatoria de estados de ánimos individuales, sino que es al revés, es el estado de ánimo colectivo, el estado de ánimo grupal, el que influye en cada estado de ánimo individual, es al revés. Pero a ver, no quiero perderme estos últimos minutos. Entonces, vamos a decir, en una reunión de consorcio, en las características que ya dijimos, donde tenemos un problema que hace 2 semanas que no hay agua, vamos a tener estados de ánimo muy caldeados. Y esos estados de ánimo van a transformar a las individualidades que están ahí. En cuyo caso podemos imaginar personas que terminan la reunión y dicen, ay, me desconocí, no sé qué me pasó, ¿no? Esos fenómenos en los que uno siente que se contagia
de cierta energía, y dice, me desconocí, no sé qué me pasó, que uno dice, la verdad es que no quise hacer tal cosa, no sé por qué me sentí empujado a hacer tal otra. ¿Me explico? No sé si puedo despertar en ustedes la capacidad de representarse este ejemplo o ejemplos semejantes, pero quiero dejar por lo menos apuntalado un poco esto de que los estados de ánimo son hechos sociales fluidos, ¿sí? Pensemos en una gran marcha legítima, de cualquier colectivo que legítimamente quiere quejarse por X motivo. Bueno, son estados de ánimos colectivos, son hechos sociales fluidos. ¿Por qué? No porque son sumatoria de estados de ánimos individuales, sino porque es el colectivo lo que está afectado, lo que está siendo afectado en común, ¿sí? Y es un estado de ánimo general el que transforma a las individualidades de las que participa esa marcha, ¿sí? Ahora, un hecho social cristalizado necesita mucho más tiempo y mucho más desarrollo para cristalizarse. No cualquier marcha consigue transformaciones duraderas en lo social, ¿sí? Por supuesto que si pensamos en la marcha de los derechos de las trabajadoras mujeres, por ejemplo, que comenzó en la década de los 60-70 y que ha logrado, ¿sí?, transformaciones sustanciales que ahora son hechos sociales cristalizados, antiguamente comenzaron siendo hechos sociales fluidos. ¿Me explico? Lo fluido entonces alude a estados de ánimos colectivos, que no son por sumatoria de individuos, sino que la problemática impacta en la comunidad, en el colectivo social, y por eso mismo eso impacta de diferentes maneras en los individuos, ¿sí? Pero es lo social, es un hecho social, fluido, estados de ánimos colectivos. Mientras que las cristalizaciones ya son construcciones sociales que pueden ser señaladas en el sentido de que están escrituradas, que están objetivadas, es decir, escrituradas, como hacer fila en una parada de colectivo, como el bautismo. El bautismo está escriturado, no es que se hace así porque se le antoja al sacerdote, ¿sí? O la circuncisión la hace así porque se le antoja al rabino, no. Son formas que están tipificadas de alguna forma en las escrituras sagradas de cada religión, de cada comunidad, ¿sí? Con lo cual vemos acá el carácter de que lo cristalizado tiene relación con lo escriturado, ¿sí? Pero hay excepciones, hay algunas pocas excepciones. Hay hechos sociales tan fuertes que son anteriores a la escritura, pero tienen fuerza de ley. Dos ejemplos fácilmente reconocibles: la ley del incesto, la prohibición sagrada que inaugura el hecho cultural y que es una prohibición de índole sexual que cae sobre el grupo humano y que dicta que ciertos vínculos son absolutamente prohibidos para tener copulación o comercio sexual, intercambio sexual, ¿sí? Los hijos con los padres, por ejemplo, ¿sí? Entre hermanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la ley del incesto, no el complejo de Edipo, que es la forma particular, la ley del incesto, la ley de la cultura, ¿sí?, es un hecho social. Y no está escriturado. De hecho, en la Constitución argentina, por ejemplo, no está prohibido que yo tenga relaciones sexuales con mi madre. Lo que está prohibido es que yo me case, que yo sea esposo de mi madre. Está prohibido que yo tenga matrimonio con mi madre, no que tenga relaciones sexuales. Ahora, ¿me habilita a tener relaciones sexuales? No, pero está prohibido, no por la Constitución, está prohibido por la cultura, por el mandato cultural que es anterior a la escritura, es más antigua que la escritura. El otro ejemplo es el tapasexo, el taparrabo, el tapar el sexo, ¿sí? Es decir, cada cultura tiene sus ropajes y sus formas de vestimenta, pero no hay ninguna cultura en la que se esté absolutamente en pelotas, ¿sí? Ninguna comunidad humana se organiza de esa manera, ¿sí? Con lo cual, la ley del incesto, como la ley del taparrabo, ¿sí?, son hechos sociales que no están escriturados, pero que son hechos sociales cristalizados. Les digo esto para que sepan que hay excepciones, ¿sí?, pero son muy pocas, de hechos sociales cristalizados que no están escriturados.
¿sí? Bueno, creo que hasta acá podemos hacer un redondeo del hecho social de Durkheim. Espero que se me haya percibido con cierta claridad. Cualquier duda, avísenme por WhatsApp o por mail. Nos vemos en la clase de Zoom para esclarecer dudas.